Saludos amigos, buen día. Mi cafecito de hoy, lunes 17 de agosto del año 2026. Bueno, mi cafecito de hoy, como cada lunes, deberíamos traer en primera parte el periódico Detallistas Unidos del Digital que sale cada lunes. Pero una componenda entre la computadora de la oficina y la computadora de la casa, pues finalmente no pudimos concluir los trabajos. Y entonces, aparte de eso, comienzan a emitir decretos y otros decretos, y nos quedamos esperando más decretos que me imagino que a partir del curso de la mañana continuarán como los servicios públicos de Radio Guarachita, que no tienen hora ni fecha para ser pasados. Los servicios públicos de Radio Guarachita. Una vivencia de antaño para los que pasamos, sobre todo de más de 60 años que vivimos todo esto. Entonces, ¿qué hay detrás de los decretos emitidos desde el día de ayer por el presidente Luis Abinader? Cosa que todo el mundo estaba esperando y que arrancó con una primera designación en el decreto 551-26. Inician los cambios en los organismos de transportes y socorro. La primera designación fue al general Juan Manuel Méndez en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. El Intran. Entonces ahí comenzó Jaina a moler. Comenzó Jaina a moler, dice la gente, cuando algo inicia, porque era muy famosa cuando el inicio de la zafra, eso traía alegría al pueblo de Jaina, y entonces se hizo famoso ese decir, comenzó Jaina a moler. Sonaban unos pitos en todos los ingenios. Comenzó Quisqueya a moler, comenzó Consuelo. Eso era alegría en esos ingenios cuando existían los ingenios azucareros del Estado. En el mismo decreto se nombra a Edwin Robert Olivares Luciano como director del Centro de Operaciones de Emergencia COE y coloca a Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil. O sea que ahí se resume ese primer decreto que emitió el presidente ayer con las primeras designaciones. Luego, en el decreto 552-26, dice, reorganiza al sector de la aviación civil y mercados agropecuarios. Ese es el título de ese decreto, y nombra a Mérido Jesús Torres Pinal. Mérido Jesús Torres Pinal en el departamento aeroportuario, y designa a Julio Peña como presidente de la Junta de Aviación Civil. Julio Peña. Entonces a Héctor Porcela Dumas como asesor de aviación, asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación, y
atención, mucha atención, este premio cayó en el Merca Santo Domingo. La ingeniera Mariana Tavares de Santos asume la dirección del mercado de abastos dominicano, mejor conocido como Mercadón, en sustitución de mi amigo Sócrates Díaz, y luego hablaremos de Sócrates. Mientras que Víctor Pichardo Custodio pasa a ser cónsul en Mayagüez, Puerto Rico. El decreto 553-26 realiza movimientos en el sector de la niñez y establece una nueva dirección en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, ¿verdad? En la INAIPI dispone cambio también en el Instituto Nacional de Migración y en el cuerpo consular. Por ejemplo, en el decreto 554-26 ejecuta rotaciones de alto nivel en ministerios estratégicos. Entonces, ahí entra algo que se había estado cocinando y que se había dicho mucho de la salida del actual canciller Roberto Álvarez, y que siempre se mencionó que si iba paliza, se llegó a mencionar a Eduardo Yayo Sandoval, pero también se había mencionado a mi amigo, es ministro de Industria y Comercio y es ministro del Ministerio de Vivienda, Ito Bisonó, es el nuevo canciller, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en un momento que es una papa caliente, pero ahí está Ito Bisonó. Entonces, Jean Luis Rodríguez, jovencito del Ceibo, ahora será el nuevo ministro de Vivienda. Jean Luis Rodríguez y Habitat, eso conocido como el MIBE. Entonces, Alejandro Campos es el ejecutivo que va a asumir a Pordón, mientras que Julia Muñiz Suberví como presidenta del Consejo de Administración de esa empresa. En el decreto 555-26, y este fue el último de la tanda hasta ayer, José Andújar Ramírez será el director de Desarrollo Provincial y Agroforestal. José Andújar es alcalde de Santo Domingo Oeste, es diputado, un gran amigo, José Andújar. Entonces, ¿qué hay detrás de todos estos decretos? Se dice, y siempre se ha dicho, que el presidente anda detrás de relanzar el gobierno y de cumplir con algunos compromisos partidarios del partido de gobierno, que está en un proceso de cambios en sus estructuras y atendiendo a muchas inconformidades que existen a lo interno del partido por la falta de participación en el gobierno del presidente Abinader. Esto comenzó ayer, comenzó Jaina a moler, y se espera que en la mañana de hoy, pues, y en la tarde, se presenten otros cambios. Ahora van a comenzar a juramentar a los que ya fueron decretados. Eso se producirá, me imagino que en la mañana de hoy. Y entonces, imagínense ustedes lo que todo el mundo decía, y que
y que los detallitos venían los detallitos del digital de hoy. Pero en los detallitos, ring, 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 suena el teléfono del consultor jurídico para decirle los cambios que iba a hacer. Don Jorge, mire, cámbiame a fulano por sutanejo por perencejo, y a mengano me lo cambia por fulano, y póngame a fulano como asesor de algo, pues. Invéntese algo, un premio de consolación. Esos son los cambios que hacen los gobiernos. Don Jorge Suberoiza es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el que hace los decretos y que los publica cuando el presidente le ordena que los publique. Van a venir otros cambios en lo militar, se esperan otros cambios. Falta nombrar al superintendente de banco, que recuerde que había renunciado. El caso es que en este día después de celebrar lo que fue la restauración y que todavía vibra en los corazones de los dominicanos, esa gesta restauradora, el presidente Luis Abinader inicia el proceso de cambio en el gobierno que justamente cumplió 2 años, segundo periodo de Luis Abinader. Comienza la cuenta regresiva de los 2 años restantes a este gobierno con cambios, y esperen, porque vienen más cambios. Mañana vendremos con los otros cambios, y si Dios quiere y si las computadoras me lo permiten, Detallistas Unidos, el digital.